Bueno, Luli, contanos, vos hiciste, nacida en la ciudad de Buenos Aires, me faltó decir eso, y llegada a Jujuy. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Por qué Jujuy? Bueno, nací en la ciudad de Buenos Aires, pero vos sabés que con una vida entre Brasil y Argentina muy, muy Claro, marcada sí, muy también. viajera. Hice el secundario en Brasil también, entonces el tema de viajar para mí siempre fue algo que, en el alma lo tengo, ¿no? Como que me cuesta mucho pensar la idea de vivir en un solo lugar. Y bueno, después del año que viví en Israel, que fue en el 2016, volví a la Argentina, seguía en Buenos Aires y algo en mí se despertó como la idea de, bueno, ya no quiero estar en Buenos Aires. Y yo ya conocía Jujuy, ya conocía Tilcara, me encantaba, pero nunca lo había pensado como para irme a vivir ahí. Y fue como agarro la mochila y me voy por un tiempo. Me acuerdo que se lo dije a mi familia y fue como, ¿qué va a hacer, Claro, no? un viaje más. 26 26 27 años, pero ya era como también el tema de la familia de, ¿qué va a hacer esta chica? Claro, Aparte actriz, bueno, nada, podría hablar mucho sobre esos temas, ¿no? Pero la realidad que para mí fue como un buscar más el sentido de mi vida, ¿no? En muchos sentidos, y Jujuy me lo dio realmente. En ese momento fue agarrar la mochila, irme eh, y terminar quedándome casi 9 años, sin pensarlo, porque no lo decidí, no fue que me mudo, che, mapa, me voy. No, 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 fue me voy y se fue dando, fue todo, y hice el profesorado de teatro en Jujuy también, que también fue algo muy, muy hermoso porque, bueno, muchas cosas para hablar, pero bueno, no quiero irme. ya, no, está perfecto. Ya te habías recibido de actriz, ya estabas como actriz. Yo me había recibido de actriz en el Conservatorio de Arte Dramático en Buenos Aires a mis 24 años y después de eso también fue como un ¿qué hago después de eso? Porque eh, un espacio muy hermoso, pero que salir a la vida para poder vivir del arte o del teatro, de la actuación, no es algo tan sencillo. Sí, Entonces también fue para mí algo, cómo se sigue después de esto, ¿no? Después de un espacio que te contiene. Y después en Jujuy fue también, lo primero que empecé a hacer en Jujuy fue en el mundo del teatro, con el Instituto Nacional de Teatro, que en ese momento estaba muy activo. eh, entonces empecé a trabajar también con proyectos que salían en Tilcara, porque cuando yo ajá. llegué a Jujuy empecé a conocer gente de agrupaciones de teatro. Y como es un Jujuy es pequeño, más fácil acceder que en Buenos Aires. Ah, ok. Y, y bueno, y ahí conocí gente son profesores del profesorado de teatro en Jujuy y me incentivaron para hacer el profesorado. A mí me dieron las equivalencias que en Buenos Aires, bueno, de la carrera, entonces me quedaban las pedagógicas. Y bueno, hice la carrera. Pero de cualquier Bien. manera hoy no ejerzo como docente de teatro igual, De ¿no? teatro. Aunque Bueno, está bien. amo la... Pero bueno, la vida, sé que en algún momento igual, Pero estuviste ahí. Tenés la posibilidad esa. sí. Ok. Y después cómo llegás a ser terapeuta holística? ¿Cómo salís de ese lugar? Me imagino que Jujuy, más, no es, más, es la verdad de perogrullo decir la diferencia entre Jujuy y Buenos Aires, pero me imagino que más naturaleza, más envuelta por todo lo que la atmósfera que te rodea, debe ser bastante más espiritual que Buenos Aires en alguna medida, ¿no? Totalmente, bueno, un poco igual mi irme a Jujuy fue como necesito no tener nada y vivir tipo modo ermitaña, em, y conectarme con lo básico, para mí fue un poco eso. Pero mi conexión con lo espiritual en realidad, ¿se escucha bien? Está un poquito bajo para mí, pero no sé si se puede subir un poquito. Salvo que me tenga que poner auriculares, pero... No, no, está bien. A ver, em, estábamos en que estabas en Jujuy. sí. Y a lo espiritual, ¿no? Que Jujuy, a ver, por un lado, al ser un lugar más que nada Tilcara, la quebrada de Humahuaca, en donde abunda el silencio, abunda también la humildad, para mí era como algo muy necesario, pero mi camino con lo espiritual en realidad existió siempre, lo que pasa desde chica, porque primero tengo una mamá que es astróloga y también que está en ese mundo.
Yo cuando era pequeña, mi mamá me hacía Reiki, entonces yo ya lo tenía eso. Tenés un Y también me contacto pasa, con lo espiritual. sí, ella, aparte yo de chiquita yo le hablaba a mi mamá de cosas que veía. Entonces, en realidad todo eso ya estaba. Lo que pasa que yo no lo decía mucho y estaba Claro. tapado. Y esto de ver seres o de esas cosas, a mí me pasó mucho yo a los 18 años me inició en Reiki y a la par estaba en el mundo del teatro. Era como los dos caminos fueron subiendo. Mismo en los espacios teatrales que yo habitaba, también hacían terapias. O sea, Ajá. había esa fusión, Ujú. pero dedicarme posta a las terapias alternativas era algo que yo me costaba, o sea, lo hacía esto que el otro, pero llegó un punto en mi vida en donde todo se ordenaba y se marcaba para que sea eso. Ok. Así que así como que era como ya no tenía otra alternativa, ya no podía trabajar de otra cosa. No había alternativa que hacer terapia alternativa. Realmente, así es. Ok. ¿Y Así que dónde empezás a estudiar o cómo te tomás contacto más con los procesos con de lo espiritual. iniciación y todo ese tipo de cosas? Y en realidad, bueno, como te decía, a los 18 años me inició en Reiki, eso empezó a tomar como un poco más forma. Me empiezo a dar Reiki a muchas personas y a la par me empecé a iniciar en otras técnicas. Era como todo me iba llevando a algo nuevo, porque en el mundo de la sanación hay de todo, ¿no? Hay de Claro. todo. Mi mamá siendo astróloga, yo amando la astrología, empiezo a formarme más en astrología también, pero por un deseo personal, ¿no? Cuando yo estaba en el Conservatorio de Arte Dramático, en la EMAD en Buenos Aires, a mí me decían carta natal. La carta natal es la carta astrológica, porque yo todo el tiempo Claro, hablaba claro. de eso. Yo amaba eso. Entonces, pero no lo ejercía. Entonces era algo que estaba ahí, que era innato en mí y era como, qué voy a hacer si no hago lo que amo? Ujú. Y un poco fue eso, pero bueno, y después aparecieron un montón de otras técnicas más, el tarot, la numerología, más técnicas de sanación. em, y bueno, en un momento en Jujuy me pasó que personas que tenían cáncer me empezaron a pedir que les haga en ese momento Reiki, pero de ahí yo empecé con otras terapias más para probar con las personas y fue también un camino bastante fuerte e interesante. Wow. Así que bueno, eso. Y ahora, Pero hoy en tenés día, casos concretos, sí. digamos, de haber curado ese tipo de enfermedades. Bueno, acá algo de curar, hay algo que yo siempre explico, esto, sea la terapia que sea, el terapeuta es un canal de frecuencia para conectar. Lucía, no debería poner mi energía individual personal. Obviamente voy a poner mi energía yendo, dando la terapia. Pero cuando uno da una sesión mismo en Reiki, uno sabe que uno es canal para que esa energía vaya y que a mí no me quede nada de la otra persona también. Es como un canal en donde va y todo se acomoda y se ordena. Pero sí, hay mucha gente que se salvó, eh, hay gente que también falleció, pero que cada uno tiene un proceso eh, distinto, ¿no? Y una enfermedad como un síntoma viene a mostrarnos un montón de cosas personales a trabajar y en realidad lo que las sesiones hacen para personas con enfermedades terminales es liberarlas primero. O sea, hay un peso que sale, porque pensar que una terapia energética va a acompañar y va a ser un complemento de una terapia con medicina tradicional, Claro, para es mí. inevitable. O sea, no puede dejar la medicina tradicional por la medicina, en este caso, alternativa. Claro, o sea, es muy importante encontrar el equilibrio. Yo siempre comparto mucho sobre la homeopatía o la acupuntura, otro tipo de terapias un poquito más eh, para profundizar. Pero bueno, cada proceso es distinto, cada situación y cada persona. ¿Vos también trabajás con homeopatía? O sea, ¿vos también tenés elementos de homeopatía para dar? O, No soy homeópata, pues si soy homeópata debería ser claro, médica, pero no lo soy. Pero sí recomiendo, o sea, conozco muchas homeópatas que pueden acompañar procesos que yo guío, pero no, todo eso no podría. Pero sí vos, creo que es muy importante eso, perdón.
No, no, está bien. ¿Sabes que hay mucho, en aquella época se decía mano chanta, este, que aprovechan esta cuestión de que, bueno, la gente cree, se entrega, digamos, muchas veces por estar desahuciados, ¿no? Por verse perdidos en una enfermedad que no le encuentran cura. Eh, Debes haber conocido también el camino, porque es inevitable que te hayas cruzado con quizás con alguien que mal emplea los términos o que se aprovecha de estas situaciones. La pregunta es, ¿cómo es que la gente, qué hace que la gente pueda creer en esto? Buena pregunta. Eh, Primero que sí, existen terapeutas que se aprovechan, claro que sí. Me ha pasado a la hora también yo también, y de percibir, ¿no? Hay que discernir mucho y, perdón, y la gente confía ciegamente sin entender que el proceso es individual. Una terapia lo que hace, más que nada, es empezar a liberar toda la densidad que tenemos en el cuerpo. Entonces, después de una sesión de sanación, la gente puede vomitar, pasan muchas cosas así, por eso también es importante entender. O sea, se trabaja en plano energético para que el cuerpo físico empiece a limpiar. Pero creer o no creer es como muy difícil o sea, ahí lo que yo siempre digo es, nosotros no somos terrestres porque venimos del canal de nuestra madre y nos vamos. Si fuéramos terrestres, nos quedaríamos acá. No somos de acá. No sé de dónde somos. O sea, no lo voy a decir de dónde somos porque Claro, no se sabe. Pero de acá no somos, claramente, porque nos vamos a ir y vinimos de otro lugar. Entonces, y yo cuando hablo de la espiritualidad, hablo de la palabra espíritu, y espíritu somos nosotros. Y la espiritualidad no tiene nada que ver con la religión en algún punto. Tiene que ver con, claro, volví a vos y ve qué te hace bien a vos. claro. Como a una persona, por eso también la astrología para mí es algo maravilloso, que es una neurociencia, y la astrología cada persona es distinta, cada persona tiene una carta distinta, y la carta es como entender cómo somos, y entender qué necesito y cómo canalizar la energía de cada persona. Entonces, Claro, por la eso te digo, astrología, no, decís vos. Me llamó la atención, dijiste, es una neurociencia la astrología. es una neurociencia, así fue comprobada, pero ¿por qué? Porque nosotros lo que hacemos es interpretar cómo los planetas estaban el día que vos naciste. Y los planetas son vistos como procesos psicológicos. Entonces hay muchas formas o sea, la carta natal o la astrología es cómo está ese planeta en este momento ahora, tocando mi carta, que no es la misma que la tuya. Ok, Pero no quiere decir que vamos a prever el futuro. Rompo toda esa idea de la astrología prevé el futuro. El futuro no existe porque tenemos libre albedrío. Entonces, a lo que yo voy, ¿para qué sirve la astrología en este caso? Para saber quién soy, para reconocer mi energía y qué proyecto en los demás, con mis tendencias, con mis heridas. Hoy en día hay muchos psicólogos que trabajan con astrología también, ¿no? O sea, y bueno, que trabajan con Reiki y demás. sí, Digo, sí. hoy en día se actualizó mucho todo y se integró. Ok. Me, me, para uno que es un vulgar terrestre, demasiado terrícola, aunque no pertenezca acá, pero que en este momento está acá hace muchos años, para entender esta situación. Yo, vos me decís, de acuerdo a cómo hayan estado los planetas el día que yo nací, ¿eso me determina de por vida? No, no, a ver, primero que la carta natal es la carta base de nuestra vida, pero hay otras cosas en la astrología también que se ven. En la astrología se ven septenios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? En la carta nosotros lo que vemos es qué energías están en el entorno y en la persona, porque cuando somos chicos, la carta es la misma de que naces hasta que te morís. Claro. Pero cuando vos naces está proyectada en tu familia o en tu entorno. Entonces, lo que hablamos de la astrología, a ver, como para dar un ejemplo, una persona que tiene ascendente en Aries, ¿qué es lo que el astrólogo va a hacer? Mira el mandala, el dibujo, que es súper matemático, que en algún momento te lo puedo mostrar o explicar mejor en otra ocasión, pero nosotros vamos a interpretar lo que el dibujo tiene. No voy a yo, que lo que yo hago en las otras sesiones sí es mediumnidad, que es canalizar, que es otra cosa, es más, no tiene, es más difícil explicarlo, ¿no? Pero Claro, con la es más astrología sí. científico. Vos lees un Claro, dibujo esto, que quiere yo decir leo un algo. dibujo, que claro, que hay oposiciones, hay cuadraturas, hay sextiles,
Hay grados específicos de la carta. Entonces yo lo analizo. Entonces cuando yo digo, esta persona tiene ascendente en Aries, tengo que ver su regente, dónde está Marte, en qué casa está, con qué alineaciones, todo eso yo lo interpreto. Yo le muestro a la persona la carta y le digo, mira, esto está acá, esto está acá, esto está acá. Vos con esta energía, con estos aspectos, que aparte no hay una cosa definida sola, porque esto es lo que tiene la astrología. Un ascendente en Aries con el Marte en la casa tal, todo eso puede ser hasta opuesto una cosa de la otra, porque somos seres por momentos incoherentes. No es que tenemos un camino todo. La gente espera mucho cuando hace una terapia energética. Decime qué tengo que hacer, te dicen. Claro, Y no, en no, la serio. respuesta está en vos. Yo te voy a dar herramientas para que sepas qué energía tenés, como por ejemplo un ascendente en Aries, en grandes rasgos, sin hablar de dónde está su Marte, etcétera, etcétera. Un ascendente en Aries viene mucho a aprender lo que es el desafío de liderar, de relacionarse con el tema, con las violencias, pero todo tiene su luz y su sombra en la astrología, por eso te digo, todo va a depender de cómo vos lo encares. Como en la psicología normal también, una persona, por decir algo cualquiera, puede tener un tema familiar que tiene que ver cómo vivirlo y puede tener cierta tendencia, o lo decide reelaborar o decide vivir en el problema. Estamos acá buscando herramientas para estar mejor sabiendo cómo somos. No sé si estoy respondiendo a lo que me dijiste, pero bueno, porque Sí, tiene sí, muchas aristas. sí, entiendo eso. Bueno, justamente estamos fijados en Aries porque estamos atravesando Aries, ¿no? Estamos en Sí, este momento, en este mes, estamos justamente en el signo de Aries, de alguna manera. estamos en el signo de Aries y hoy precisamente hay una luna nueva en Aries y hay muchos planetas en Aries. Hay una tensión fuertísima que a lo que yo voy con esto es siempre tomar eso como una herramienta, no como si está así la energía, porque también hoy día pasa mucho, por ejemplo, hay un tránsito que siempre pasa todos los años que es Mercurio retrógrado. Entonces dicen, ay, Mercurio retrógrado, es la maldición. Nada es una maldición. Todo depende de lo tomes en la astrología. O sea, es parte de lo que sucede, son planetas. Claro, claro, pero bueno, existe como la sociedad, ¿no? Tenés gente buena, gente mala, o sea, cada uno sabe con quién se junta y qué es lo que le puede producir, ¿no? Yo creo Bueno, que sí, lo más. Sí, decime. no, no, te quería preguntar algo muy básico, A muy, ver. eh, muy cotidiano, si se quiere. Generalmente, viste, bueno, ahora se implementa el término de tóxico, la persona que es tóxica, ahora la toxicidad es algo, está de moda, digamos. Cualquiera que se te acerque un poco de más ya es tóxico. Pero, digamos, hay gente que sí es tóxica en el sentido de que quizás no lo vivís como algo tóxico, como algo que está encima tuyo permanentemente, pero de alguna manera es mala onda. O sea, te das cuenta vos que algo pasa cuando estás con esa persona y cuando dejas de estar con esa persona. Como que tu estado cambia. ¿Cómo se puede detectar eso? ¿Cómo podés, qué cosas podés, cuando no te das cuenta quién es? Cuando no te das cuenta qué es lo que está alrededor tuyo, pero algo pasa. Hay formas, sí hay Bueno, formas, ¿no? lo que pasa que también es un tema para reprofundizar, porque hay la toxicidad, digo, más allá que se volvió de moda, es una palabra que habla de muchas cosas. O sea, nosotros tenemos a veces en vínculos naturalizados sumamente dañinos, que también provienen de nuestro linaje familiar, que ahí después repito. Entonces, si yo, por ejemplo, por así decir, ¿no? Yo te digo, tocaste un tema que puede abrir muchas heridas también, pero si yo, por ejemplo, vivo con una familia que me ningunea lo que digo, pero me lo das en broma, o eso también puede ser muy enfermizo, Claro. porque somos todos distintos. Entonces digo, hay niveles y niveles, ¿me entendés? A veces Claro, la no uno, o valoración sea, a través de, bueno, claro, por ahí lo dicen en broma, pero de alguna manera también claro, es, pero ahora estamos encima en un momento en la sociedad en donde estamos todos muy sensibles y en donde hay un quiebre de lo que son los jóvenes hoy, que son muy distintos a los jóvenes de mi época y de tu época y así, ¿no? También hay algo de eso to- también. toda Entonces, generación tiene sus características. ¿Y cómo y ves ahora a hay la mucha generación sensibilidad. actual? Y es complicado, complicado responder. Eh, No, una y visión, por un lado, sí, por un lado hay. desde tu generación, ¿no?
porque vos también sos joven. Eh, Sí, o a ver, sea, a mí me pasa mucho que en las terapias viene gente de todas las edades pero la gente, no sé, adolescente o de 20, 20 y pico de años, no puedo generalizar igual, ¿no? Hay de todo. Pero viene con muchas ganas de estar bien y de sanar y de adquirir estas herramientas y como de, de ver esto de las terapias como algo más copado y natural, ¿no? Como algo ok. cercano. Pero después también, a ver, estamos en una época en donde la IA, las redes y todo está como muy abarcado eso, en donde también hay jóvenes que viven solamente con el celular y casi no se relacionan, entonces también está esa faceta, ¿no? En donde en mi época todavía no estaba eso y en tu época no existía el internet cuando eras joven. Entonces, Directamente. claro, por eso te digo que todo tiene su pro y su contra. Yo creo que ahora tenemos acceso a agarrar la guía y preguntarle qué es la biocodificación emocional o hablarme un poquito de astrología. Entonces, tenemos un montón de nuevas herramientas que hay que ver cómo usarlas, que creo que muchos jóvenes están yendo a eso y por otro lado, no, como cerrándose a la hora de socializar. Escucho mucho ese término justamente entre mucha gente que está en el rubro que vos estás. Y como yo no sé manejar la IA, te pregunto, ¿qué es la biodecodificación emocional? Bueno, la biodescodificación es emocional, en realidad muchos terapeutas lo han hablado en el transcurso de los tiempos. Por nombrar a alguien, Louise Hay, de Estados Unidos, en su época esa señora tenía cáncer y se salvó, biodecodificando ella, entendiendo qué significa cada zona del cuerpo y biodecodificando las enfermedades o los síntomas. Y la biocodificación emocional, que hoy en día tiene ese nombre porque aparecieron otras personas también hablando de eso, Ujú. y es como un diccionario de las enfermedades o algo así, sería, O sea, es como en pocas tener palabras. un diccionario de, de tus propias enfermedades, digamos. O sea, te En codificás general, en como... realidad, Ah, ok. claro, O sea, como que es existe un hoy en diccionario de día. las enfermedades que vos cuando lo aplicás en la persona a la que estás atendiendo, digamos. Claro, la biodecodificación emocional igual tiene como muchas, yo no soy biodecodificadora, claro, di como ese ejemplo, pero Ajá. en realidad siempre, porque la biodecodificación tiene como un trabajo de entrar en la línea de tiempo, ver de dónde surge esa enfermedad, o sea, pero yo cuando trabajo con mis herramientas siempre vamos a descodificar el síntoma o la enfermedad o la situación que estamos viviendo, tipo. Yo siempre hablo lo mismo. ¿Para qué sirven las terapias de sanación? Para una persona que tiene ansiedad, para una persona que está triste, para una persona que tiene una enfermedad, para alguien que está bien pero quiere estar mejor, para alguien que quiere abrir más sus capas. O sea, nos sirve a todos. Porque todo lo que nos pasa en realidad es algo que nos pide volver a nosotros. A ver, el diccionario de las enfermedades lo que hace es empezar a entender y desarmar qué emoción quedó atrapada para que eso llegue a pasar. Eso no quiere decir que porque la decodifiques te salves, aclaro, ¿no? Porque hay enfermedades que llegaron a un término y tal que ya eso, ¿no? Por eso cada caso es especial. Si yo traduzco un poco lo que vos me estás diciendo, hay emociones que han generado enfermedades. Claro, nosotros lo que hablamos dentro del mundo energético, el mundo espiritual, que aparte del cuerpo físico, que cuando nos pasa algo, a veces nos disociamos de nuestro cuerpo físico, tipo, me duele el pecho. Bueno, me tomo una pastilla rápido para resolverlo, ni me engancho con lo que pasa. Y en realidad hay algo acá, y este cuerpo es mío, no es de otro. Entonces, y ese cuerpo, y ahí es donde hablamos del cuerpo emocional, el cuerpo mental, el cuerpo físico y el cuerpo espiritual. Pero en este caso, el cuerpo emocional, por ejemplo, bueno, me acumulé unos rencores terribles por tal persona y nunca los laburé, ni con un terapeuta, ni con un psicólogo, ni con nadie, lo vengo, lo guardo, lo guardo, lo guardo. Te olvidaste porque ya no la ves más a esa persona igual. Claro, pero ¿Puede ser? igual aparecen otras situaciones que me hacen repetir esto, porque hay una Ah, ok. realidad que si yo no resuelvo algo, aparece otra persona y me muestra el aprendizaje, ¿no? Pero digo, lo guardé, lo tapo.
no me hago cargo, está todo bien, no me lo tapo. De la nada empiezo a tener, digo, cualquier cosa, unos, no sé, ataques de hígado, un malestar estomacal. Estoy hablando de algo sencillo, no de una gran enfermedad, Sí, ¿no? sí. Eh, Dentro del mundo del yoga, por nombrarlo, están los chakras. Los Sí. chakras son puntos energéticos que están ubicados en distintas partes de nuestro cuerpo físico, pero no se ven. No. Entonces, en cada chakra está puesta cierta energía. Por ejemplo, en el plexo solar, que es la zona de la boca del estómago, en ese chakra está como el accionar nuestra energía para salir adelante, saber quién soy yo, ¿no? Mi autoestima, toda la energía solar. Ahí se acumula el enojo, la rabia, el rencor. Entonces ya en el mundo del yoga se habla de todo esto, ¿me entendés? Entonces, Estamos eh, hablando del tercer chakra. ¿Mm? desde abajo, el primer chakra es el chakra raíz, que Ah, ok. está en lo que es la zona de las Ah, ok, piernas, el de quinto. color No, para. El plexo está acá. Entonces, el primero es este, el segundo es el chakra sexual y el tercero, correcto, como lo dijiste, desde abajo es el plexo solar. Abajo, y después viene el chakra cardíaco, el corazón. O sea, cada chakra representa varias emociones vividas en luz o vividas en sombra. Y así podría seguir hablándote, pero bueno, el tema No, sería hacerme cargo de lo hay que me mucho, pasa. yo digo, ¿hay algún ejercicio práctico? Yo sé que requiere mucho más una terapia y por supuesto mucho más estar en un ambiente y demás, no haciendo un Zoom, pero quizás en algún momento que uno siente que los nervios lo sobrepasan, que uno siente que le pasa esto de la angustia y demás. Hay quizás poniendo las manos en ese plexo solar puede calmar esa situación. Bueno, eso es algo muy real. Primero, porque, bueno, algo que yo siempre recomiendo y por qué el arte está tan relacionado con las terapias, porque el teatro también es sanador. O sea, ¿qué hacemos con el cuerpo? Liberarlo y Hoy, decime. sí, sí. Bueno, que el cuerpo físico también necesita liberar, ¿no? Entonces, por eso el teatro o cualquier actividad ayuda a poder liberar tensión que queda acumulada, por eso que después esa emoción estancada que quedó en el cuerpo mientras la hago consciente, coherente. Te doy un ejemplo sencillo. De la nada me agarra un dolor de panza terrible. Digo, ay, no, bueno, me voy a tomar rápido una pastilla, como te decía. Pero en vez de hacer eso, capaz digo, hago una respiración corta, ¿no? Algo sencillo. Cierro los ojos, pongo las manos. O sea, no tengo que Muy invocar a bueno. ninguna religión. No invoco a ninguna religión. Invoco a mi ser, a mi yo superior, le decimos en la energía, que es yo superior sería, soy yo mismo en un nivel neutro muy alto. Entonces invoco a mi yo superior, o invoco a mi ser, me invoco a mí, lo que fuera. Me pongo las manos en la panza, respiro. A ver, la respiración, algo natural. Respiramos, esto lo hablamos siempre en el yoga o en las terapias. Cuando respiro soy consciente, vuelvo a mí. A veces en momentos de un accidente o situaciones terribles o un ataque de ansiedad que se le pide a la persona que respire. O sea, me Hay concentro en ciertas, la respiración. claro, porque nosotros respiramos sin ser conscientes, por eso digo, y hay muchos tipos de respiraciones como respiro hago hago una pausa de 3 segundos, así, o sea, hay técnicas millones. Por eso también está bueno formarse o aprender eso. Pero bueno, voy respirando, inhalo por nariz, exhalo por boca, voy sintiendo cómo estoy. Vuelvo a mí, o sea, dejo de estar afuera, porque nosotros estamos normalmente afuera, preocupándonos por lo que piensa el otro de mí, por estar afuera en vez de estar en mí. Ok. Pongo las manos en la zona donde me duele, en la panza en este caso que hablamos, y me pregunto, ¿qué me pasa? Pero no le pregunto a nadie más, me lo pregunto a mí. O sea, empiezo a establecer una relación conmigo, que es lo básico, pero nunca nos enseñaron. La educación emocional, que hoy en día en los colegios, en muchos, o en el jardín de infantes, hasta he visto que empiezan a meditar. Y eso es maravilloso, porque ¿qué le hacen enseñar al chico? Que bueno, cuando se enoja también es normal. ¿Cómo empezar a entender nuestras emociones? Se entiende, ¿no? Sí, Saber qué nos pasa. sí. Bárbaro. Bueno, yo creo que esto redondea bastante lo que la charla, porque es una buena forma de que nos quede algún elemento. Yo en lo personal te digo,
tengo un problema, si me duele la panza, porque con dos manos solas no abarco eh, todo lo que es esa zona de mi cuerpo, No, pero bueno, bueno, voy a entender que es lo más emocional posible. no, no, a ver. eh, Lo más importante en realidad con todo esto es, o sea, Sí, me voy la panza, me voy a tomar un remedio, veo, comí algo que me cayó mal, entiendo alimentarme bien, entiendo tratarme bien, que eso es lo más importante. Porque para decir algo más sobre el tema de esto, cuando me hablaste de la toxicidad, ¿no? ujú, Digo, ¿por qué estoy permitiendo, sea vínculo de pareja o lo que fuera, que alguien me trate mal o estar en un espacio que no me hace bien? Ahí es donde vamos a hablar siempre, salir de la zona de confort. Y por ejemplo, tengo un dolor de panza muy grande. Bueno, ¿qué realmente me está pasando? ¿Cómo me tengo que alimentar? Alimentarse de lo que como, de lo que pienso y la mente es un tema muy enorme para hablarlo en otro momento, pero todo lo que, cómo nos tratamos a nosotros mismos y cómo pensamos y cómo nos maquinamos es un mundo también que es el cuerpo mental, también existe. Todo una esfera que está ahí rondando y nos está hablando todo el tiempo. Por eso la parece mentira, meditación y todo eso. a veces parece mentira que esa zona de lo que llamamos zona de confort en realidad es lo que nos produce el disconfort, ¿no? Este, Totalmente así es. O sea, con tantas eh, personas que en las terapias me pasa a mí que las sesiones de sanación lo que empiezan a hacer es abrir lo que ya no es. Se empieza a caducar, ¿no? Empieza a abrirse el nuevo camino. Y a veces las personas dicen, bueno, suelto y confío, o sea, me voy, me entrego, ya esta relación no me sirve más, este trabajo realmente lo único que hago es quejarme y confío que la vida me va a dar algo más. No confío en Dios ni nada de eso, hablo de la vida. Y están los otros que dicen, ay, no, la terapia lo que hace es alejarme de las personas o, claro, porque ya no resonás con esa gente, porque ya no estás en esa. Entonces, o dejás que la vida lo te que lleve hace es o te hacerte ver en tal aferrás. caso lo que te está pasando, Cl- claro. claro, te enfrenta. Pero después Eh, el trabajo es personal. Luli, te pregunto, ¿este Sí, tipo de tareas se pueden hacer en forma virtual? sí, sí, sí se ¿Podés puede. atender en forma virtual de repente? Yo trabajo de forma virtual mucho, sí. Ah, ok. Bueno, entonces vamos a aprovechar para dejar tu teléfono acá abajo para que aquel que esté interesado en seguir este tema, que les haya gustado la forma de Luli, digamos, yo creo que es muy rico lo que ella puede ofrecer. No tenemos comisión en esto, simplemente a mí me gusta difundir las cosas buenas y la gente que hace bien a otra gente y creo que Luli Miller lo hace. Así que Luli, te estoy muy agradecido y bueno, será hasta la próxima, espero que haya otra más. Bueno, muchísimas gracias. Un placer. Igualmente, que estés muy bien. Luli Miller Gracias. acá en Radio Naharía, un gusto que nos damos. Radio Naharía, más allá de las fronteras. De los límites, ¿no? De las fronteras. Pero parece mejor más allá de los límites, Más allá de los límites. o sea, más allá de las fronteras. Voz y voz en castellano.